tradiciones. Sin más, pasamos a nuestro siguiente expositor, que es el padre Bernardo Mercado Vargas. Bernardo es el superior actual de la misión de Mojos, pero por las circunstancias y la tecnología y la facilidad de los vuelos, él al mismo tiempo es el secretario, le llamamos el socio del padre provincial en Bolivia, y tiene que ir de Mojos a La Paz, de La Paz a Mojos y moverse bastante. Es un jesuita en desplazamiento, podríamos decir, constantemente. Bernardo ha estudiado pues la teología, la filosofía y últimamente ha terminado la antropología. Es exalumno de la carrera de antropología de la Universidad Católica. Ha defendido hace poquito su tesis, una tesis muy iluminadora sobre las tradiciones de Mojos, en particular sobre la tradición del cabildo y de manera focal sobre la figura de las mamitas, de aquellas abadesas que acompañan al cabildo. Ha sido una tesis muy interesante, y Bernardo está dedicando desde hace varios años la escritura de libros en relación a las tradiciones mojeñas. Ya tiene varios libros escritos y publicados, y es una alegría poder tenerlo esta noche con nosotros para que nos comparta sus reflexiones. Bernardo, es un gusto poder tenerte entre nosotros esta noche. Muchísimas gracias por la invitación, muy agradecido de poder compartir con ustedes un momento sobre las reducciones jesuíticas. Voy a compartir pantalla, a ver si nos va bien. Creo que sí. Ahora, un momentito, por favor. Vamos a la pantalla completa. Pues hemos tenido una introducción de lujo con Padre Marcos, ¿no? Con Edil, sobre la espiritualidad, y por cuestiones de tiempo también, yo voy a colocar mi énfasis en las reducciones jesuíticas, tanto de Mojos como de Chiquitos, siguiendo el itinerario de la llegada de los jesuitas a Hispanoamérica o América del Sur. A escasos 9 años de la fundación de la Compañía de Jesús, los jesuitas llegan al Brasil, a São Salvador da Bahía, y allí comienzan su misión. Fundan un colegio que lleva el mismo nombre del lugar. Sin embargo, la llegada al virreinato del Perú acontece cuando Francisco de Borja era el superior general de la Compañía de Jesús. Será maravilloso ver cómo mueve todas sus influencias sociales, ¿no? San Francisco de Borja, para hacer posible el sueño de jesuitas en Hispanoamérica. Era el año 1568 cuando la Compañía de Jesús funda la provincia jesuítica del Perú. Por 3 décadas, su límite territorial coincidía con los del Virreinato del Perú. Un campo de acción extenso. Con todo, en 1605 se crea la nueva provincia, bajo el nombre de Nueva Granada, que hasta 1609 incluyó Quito. Y después se crea otra provincia, la provincia del Paraguay, en 1607. Ahora bien, en 1609, ¿no? Es un año muy importante, es cuando se funda la primera misión jesuítica, bajo el nombre de San Ignacio Guazú, en Paraguay. 2 años después, en 1611, se publica la Real Orden de Protección de las Misiones, que garantiza la seguridad de los indígenas bajo la prohibición de acceso a encomenderos y esclavistas en los pueblos reduccionales.
precisamente el llevar a cabo esta orden de protección le causará a la Compañía de Jesús muchos líos a nivel de reducciones y también formará parte de los elementos para la expulsión de los jesuitas en 1767. Ahora bien, fue en 1609 cuando se funda la primera misión jesuítica, o cuando llegan los jesuitas a Santa Cruz. Los jesuitas llegan a Santa Cruz cuando aquella ciudad tan pequeña estaba habitada por 170 españoles, era el año 1587. De esos 170 españoles, 75 eran encomenderos, y esto configuraba una situación bastante complicada que los jesuitas tenían que, entre comillas, resolver. Porque en un territorio tan pequeño, de 12 leguas a la redonda, más o menos, había unos 8.000 indígenas para la servidumbre en las encomiendas, además de 3.000 indígenas entre varones y mujeres para el servicio personal de la ciudad. Era un panorama que los jesuitas miraban con mucho cuidado porque ellos tenían las intenciones de crear misiones, por tanto no podían entrar en conflicto con las autoridades cruceñas. Por eso, durante los primeros años, los jesuitas se dedican a la atención pastoral en la ciudad. Sin embargo, pronto emprenden salidas misioneras, acompañados por algunos indígenas que hacían de guías o intérpretes. A veces, los mismos caciques pedían a los jesuitas que los visitaran en sus aldeas. Tomicha ha escrito un libro muy bonito sobre los orígenes de Santa Cruz, y todos estos encuentros de jesuitas e indígenas resume en el siguiente párrafo. Abro comillas. La gran mayoría de los originarios, dice Tomicha, solían recibir con mucho cariño a los misioneros, a quienes, aún en tiempo de necesidad, ofrecían diversos regalos de frutillas y otras cosas. Por su parte, los religiosos, al llegar entre los nativos, comenzaban a confesar y predicarles en su propia lengua, lo que aumentaba el extraordinario amor de los nativos hacia ellos. Esta cálida acogida era expresada también por los chiriguanos de la cordillera, cuando en ocasión de la primera visita del padre Diego de Samaniego, le regalaron gallinas, camotes, pescado, huevos de gallina y de avestruz y muchas otras cosas más, lo que el jesuita respondió con donecillos religiosos, como rosarios y gargantillas. Fin de la cita. Todas estas relaciones de amistad ponían nervioso a las autoridades de Santa Cruz, porque en realidad lo que los jesuitas hacían era visitarlos en plan de amistad y no abrir campos liberados para la entrada de los cazadores de indígenas, muy a la moda en aquel entonces. Ahora bien, no todas las salidas misioneras eran tan bonitas como la que acabamos de describir. Por ejemplo, el padre Castells se esforzaba por todos los medios por dar a conocer el evangelio entre algunos grupos chiriguanos. Las crónicas cuentan que el padre Castell les pintaba imágenes hermosísimas, les hacía instrumentos de hierro para el cultivo, hacía de carpintero y albañil, aprendía su lengua y componía cantos devotos que gustaban mucho en el lugar y se admiraban de su linda voz, pero no consiguió moverlos a la fe cristiana, lo cual le dio tanto dolor que dicen que murió de pena. Los jesuitas de entonces, para comprender mejor lo que le pasó a padre Castells, tenían la exhortación a no forzar a los pueblos indígenas en su evangelización, sino la de hacer una pastoral de amistad. A esta razón, el padre Plaza, unos años antes, en 1580, después de su visita canónica, instruía a los jesuitas que fueran solos al encuentro de los pueblos indígenas y no en compañía de soldados conquistadores. Recomendaba que tomaran el ejemplo del padre Francisco Javier,
misionero en Japón. Recomendaba enfáticamente que no pretendan españolizar a los indígenas. Es lo que nos estaba comentando Marcos hace rato. El respeto por todo lo que iban a encontrar y el modo de ir asimilando aquello e integrando en su evangelización. A pesar de similares instrucciones, no habiendo encontrado otro modo de acceder a Mojos, en julio de 1595 el padre Andión viaja como capellán en una expedición organizada por el gobernador de Santa Cruz. Es la primera entrada en Mojos. La expedición resultó de las más duras, porque durante 4 meses tuvieron que enfrentar lluvias y surazos, pasaron hambre y enfermedad y regresaron a Santa Cruz. Todo parecía ir muy bien, ¿ya? Pero el tiempo iba pasando. Después de 70 años, 3 jesuitas ingresan nuevamente en Mojos. El hermano Juan de Soto, el padre Bermudo y el padre Aler. Tienen el propósito de formar una misión. En Mojos son muy bien recibidos. Todo parecía ir bien. Sin embargo, cuando los jesuitas les proponen juntar pueblos para crear uno más grande, los mojeños comienzan a desconfiar. Piensan que es una trampa pensada para reunirlos y entregarlos a los cruceños esclavistas. Por consiguiente, los jesuitas son invitados a abandonar Mojos. Años más tarde, los jesuitas ingresan nuevamente en Mojos. Esta vez viajan invitados por los mismos mojeños, con quienes fueron cultivando amistad durante más de 8 décadas. Los mojeños iban a vender sus productos a Santa Cruz y generalmente el contacto eran con los hermanos. Primero el hermano Juan de Soto y después el hermano del Castillo. Y gracias a estas amistades emprenden una vez más el viaje a Mojos. Cuando llegan a Mojos, sin demora, mojeños y jesuitas fundan pueblos misionales, siendo Loreto el primero en 1682, luego Trinidad en 1687, después San Ignacio en 1689 y muchos otros pueblos más en el vasto territorio del Gran Mojos. Mientras seguían las fundaciones de pueblos misionales en Mojos, en 1691 los jesuitas fundan San Javier, el primer pueblo misional en las denominadas hoy reducciones jesuíticas de Chiquitos. A la fundación de San Javier le siguieron San Rafael, San Miguel, San José, San Juan Bautista, Concepción en 1706 y muchas otras más. En aquel entonces, las reducciones de Chiquitos pertenecían a la provincia jesuítica del Perú. Sin embargo, debido a las enormes distancias y a falta de misioneros, el padre general de la Compañía de Jesús, Tirso González, en 1696, aprobó que la misión de Chiquitos estuviera atendida por la provincia del Paraguay. Esto hasta que los peruanos enviaran misioneros para sustituirlos. 10 años más tarde, en 1706, las reducciones de Chiquitos pasan a formar definitivamente parte de las reducciones del Paraguay. Ahora bien, la vida religiosa en los pueblos reduccionales transcurría entre celebraciones eucarísticas, escenificaciones de la vida de Cristo, diversas procesiones, entre otras actividades y celebraciones litúrgicas. Todo ello acompañado de un despliegue musical. A la entrada del templo se ubicaba el coro que albergaba la orquesta, o también llamada capilla. En ella se integraban instrumentos traídos por los misioneros con instrumentos de los indígenas, como los bajones y flautas de canilla de bato. Ligado a la actividad musical y a cargo del maestro capilla, estaba la escuela para niños y el taller de fabricación de instrumentos musicales, violines, violones,
órganos, monocordios, salterios, chirimías, oboes y algunos más. A su vez, la catequesis integraba distintas formas de expresión audiovisiva, imágenes en pintura y escultura, teatro, poemas y cantos que exaltaban lo propio de las tradiciones autóctonas. En los pueblos misionales se construyen ingenios azucareros, talleres de pintura, de tejidos, de tallado, de herrería, de talabartería, etc. Técnicas que llegaron a alcanzar altos grados de perfección y que serán transmitidas a las futuras generaciones. También crían grandes hatos de ganado y cultivan grandes campos, todo con el fin de hacer posible que el bien universal del trabajo y la economía solidaria son posibles. Una de las tareas más difíciles de la Compañía de Jesús en las reducciones era la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. En efecto, los jesuitas no cesaban en denunciar la cacería de indígenas para luego ser vendidos como esclavos. Sin embargo, las autoridades en Santa Cruz de la Sierra no prestaban la merecida atención al asunto. Esta fue una de las razones para que el hermano José del Castillo emprendiera viaje desde Mojos con el firme propósito de explorar un camino directo hasta Lima, sede del Virreinato del Perú, sin tener que pasar por Santa Cruz, porque, en palabras del hermano del Castillo, abro comillas, no permitían allí los españoles que pasase carta alguna de nuestros misioneros hacia el Perú. Odiados nuestros jesuitas de los españoles porque defendían a los indios. Fin de la cita. El hermano José del Castillo no pudo alcanzar destino, porque murió durante la exploración de la nueva ruta. Sin embargo, los esfuerzos por defender a los pueblos misionales de las manos de los maloqueadores cruceños y de los bandeirantes brasileños era una constante en la vida de los jesuitas. Y tarde o temprano o tarde, había de llegar aquel 27 de febrero de 1767, en que por decreto real el rey Carlos III ordena la inmediata expulsión de los jesuitas de todos sus dominios. Y el coronel Antonio de Imerich, quien se encontraba por Mojos, no duda un instante en ejecutar la orden. A la partida de los jesuitas, los pueblos misionales entran en un colapso. La depresión hizo que no se trabajara en los talleres ni se recogiera la cosecha del año. Y algunos grupos de indígenas optan por regresar a lo más profundo de la selva. ¿Era el ocaso del denominado siglo jesuítico? Tal vez sí, tal vez no. Las historias de amistad suelen tener una trascendencia en el tiempo. Antes de concluir esta presentación tan rápida, quisiera leer un extracto de los escritos del padre Antonio de Orellana, fundador del pueblo misional de San Ignacio de Mojos. Dice: llegamos hasta el primer pueblo, bien mojados, porque nos cogió un temporal de agua y sur que en esta tierra es sumamente frío. Nos recibieron con mucho agasajo, trayéndonos inmediatamente cada uno un presente y también comidas de su propia tierra. Pero antes de recibirlas, los juntamos a todos y les dimos a cada uno también un presente y les expusimos nuestra intención de nuestra visita a sus tierras. Y como nosotros deseábamos cada uno la paz y amistad con ellos y con sus convecinos, y que ellos también la tuviesen unos con otros. Nuestra propuesta la recibieron con mucho cariño. Fin de la cita. Los años compartidos en Mojos, hablo a título personal, me enseñaron que después de 4 siglos, esa misma acogida generosa, hoy bella síntesis de sabiduría ancestral,
y espiritualidad bíblica e ignaciana, continúa embelleciendo y nutriendo el modo de ser de los pueblos otrora misionales. Por ello, mi cariño y aprecio a los mojeños ignacianos. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Bernardo. Has estado incluso dentro del tiempo de los 20 minutos que tenías. Muchas gracias por eso. Con eso ganamos unos minutitos para poder tener más tiempo para las preguntas. Estaba siguiendo las ilustraciones que nos compartías de Bernardo con gran finura, que muestran bien las fotos que has presentado del Cabildo de San Ignacio actual, que nos ayuda a imaginarnos de manera más cercana todo lo que es pues el Mojos actual, el fruto de las misiones y, como decíamos antes, la fecundidad de todo ese trabajo misional que aparece hasta hoy día presente en Chiquitos, que aparece en Mojos, en las reducciones del Paraguay, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que hoy día tenemos como una invitación a continuar con ese trabajo de cercanía con los pueblos indígenas, con los pueblos originarios de nuestras tierras, y ahí se renueva, me parece, el compromiso de la Compañía de Jesús por el trabajo con su gente, por el trabajo de la Iglesia de Bolivia, y eso es una alegría.